Bienvenidos a Notas al Alcance, una escuela de música humanista en donde nos centramos en el aprendizaje de cada estudiante y donde vamos con el proceso de cada uno de ellos. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo apoyar a tu hijo en su camino musical, un video dedicado para padres, tutores, personas que estén encargadas de niños y adolescentes que están estudiando música o que están empezando a estudiar música y quieren tener más herramientas para saber cómo podemos apoyarlos, ¿no? Porque tener un hijo que estudia música no es lo mismo que saber música o saber de qué se trata. Y hoy te voy a hablar sobre el panorama general de todo esto, todo lo que implica y cómo puede ser su mayor apoyo en esta etapa que él va a construir. Primero que nada, vamos a definir. La música es una carrera. ¿Qué consideras tú? Creo que sería pertinente que dieras tu opinión en los comentarios. Si ya eres músico profesional, si eres un padre que está viendo por primera vez este video, quisiera que me comentaras en comentarios si consideras que es una carrera y que al final del video pues me comentes también qué piensas al final de todo esto que te voy a decir. Pero pues sí, la música es una carrera muy profesional que se estudia, tiene mucha técnica y se va a estudiar a profundidad. No debemos menospreciarla porque es un arte. De hecho, todas las artes, todas las disciplinas artísticas son carreras completamente respetables y que además que tienen una complejidad súper profunda, así como cualquier otra carrera como arquitectura, ingeniería, medicina, ¿no? Tiene un nivel de complejidad bastante alto y además de exigencia. En mi video anterior hablaba que la música es como el deporte, debe practicarse todos los días y debe tener un nivel de disciplina y perseverancia bastante alto si nos queremos dedicar a esto de manera profesional. E incluso si lo queremos tener como un hobby, como un pasatiempo, también debe tener un carácter disciplinado para esto, para poder desarrollarlo apropiadamente. Sin embargo, los músicos nos enfrentamos a diversos desafíos laborales porque no en todos los países tenemos un mercado en donde podamos desarrollarnos felizmente. Por ejemplo, no tenemos seguro médico, no tenemos seguro social, ¿no? Somos personas independientes que estamos laborando y que prestamos un servicio de entretenimiento para todas las personas, pero que no necesariamente está considerado como un trabajo formal, aunque hay muchas universidades alrededor del mundo que son capaces de formar músicos profesionales. Realmente en el campo laboral pues no tenemos estos beneficios que pudiera tener cualquier persona que por ejemplo estudie administración y entre a trabajar en una empresa, pues realmente no lo tenemos. Son pocos los trabajos realmente que los ofrecen. Realmente tenemos sí una inestabilidad allí que debemos considerar si nos queremos desarrollar como profesionales en esto y que tenemos que ir bandeando y viendo pues cómo resolvemos el día a día. Hay músicos muy prolíficos y esto lo vamos a hablar más adelante, que logran consolidarse dentro de una carrera artística como compositores, productores, arreglistas y por supuesto tienen un margen de trabajo bastante grande y evidentemente pueden vivir de eso de una manera muy feliz y no solamente eso, sino que tienen una estabilidad económica muy chévere. Pero la realidad es que no todos gozamos de eso y entonces tenemos que irlo complementando con ciertas cosas por allí que no necesariamente son musicales, pero el músico por lo general pues siempre está haciendo como muchas cosas, ¿no? Es raro el músico, por lo menos en este lado del mundo, en Latinoamérica es raro el músico que simplemente se dedica solo a tocar, sino que pues, nos dedicamos a hacer muchas otras cosas más dentro de la misma música. Entonces es por esto que quisiera que tuvieras un panorama general, para que sepas a lo que te vas a enfrentar si tu hijo decide enfrentarse, tu hijo o hija, por supuesto, decide dedicarse a esto de forma profesional o simplemente quiere transitar por la música por cierta etapa, pero para que estés consciente de qué es lo que va a venir y qué es lo que te va a tocar enfrentar con él, ¿sí? Primero me gustaría hablarte de cuáles son las especialidades musicales que tenemos dentro de nuestro mundo artístico, ¿sí? Son varias. Uno pensaría que es solamente tocar, pero realmente no. Tenemos muchas especialidades y podemos hacer varias como una persona o podemos dedicarnos a una sola. En países más desarrollados, pues, donde tenemos más mercado musical, más mercado laboral, pues sí existen personas que se dedican a una sola, pero en países donde el mercado es un poco más cerrado, pues sí nos dedicamos a varias cosas, ¿no? Entonces te voy a ir hablando
punto por punto, especialidad por especialidad, para que las vayas conociendo. Primero tenemos al músico instrumentista, que es el que se dedica a tocar, o es el que llamamos también músico de sesión, que se dedica a especializarse en su instrumento, cualquier instrumento, y este es el que tú vas a llamar para cualquier grabación, para tocar en una gira, para tocar con ciertos artistas, para tocar para un concierto en específico, personas que se especializan en su instrumento y que se dedican a tocarlo de forma profesional y que solo se dedican a tocar, o que en gran parte pues lo dominan bastante bien, ¿no? ¿Cuál es el campo laboral que ellos tienen? Bueno, en orquestas, en bandas, con artistas, en grabaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los músicos que se dedican a las orquestas profesionales son músicos instrumentistas que están contratados por estas orquestas y ese es su trabajo fijo. Hay orquestas que sí ofrecen una estabilidad laboral, seguros, seguro social, y etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ser un músico instrumentista cuando entras a una orquesta es bastante favorable, pero no todo el mundo entra en músico de orquesta porque tampoco es tan fácil acceder a ello, ¿no? Ser músico instrumentista para orquesta lleva una disciplina bastante ardua y hay una competencia bastante rigurosa. Entonces, bueno, hay que dedicarse a ello si realmente eso es lo que se quiere. Así como tenemos también el músico de orquesta, que bueno, evidentemente es el que pertenece a estas agrupaciones y se dedica principalmente a tocar en orquestas de gran envergadura o de pequeña envergadura, ¿sí? Se conforma una orquesta por acá, por allá, y bueno, entonces él va como rotando de orquesta en orquesta y está bien, es perfecto, son personas que son sumamente necesarias. Luego tenemos la producción musical o el productor, que no necesariamente es músico, pero sí muchos músicos se dedican a la producción musical y siento que es un plus dentro de este mundo artístico, ¿no? Y ellos son quienes supervisan, dirigen las grabaciones, hacen la mezcla, producen las obras. Por ejemplo, cada gran artista internacional como Madonna, como Michael Jackson, como Prince, todos ellos tienen un productor musical que es el que se encarga de diseñar el sonido de ese artista y que el que se encarga de venderlo o hacerlo lo suficientemente comercial para que ese artista pueda llegar a grandes masas. Los tenemos en pequeños, evidentemente cada productor se especializa en el estilo que quiere, hay productores que hacen varios estilos, pues depende de cada persona, ¿no? Entonces, no todos los productores son músicos, pero el músico que es productor tiene una gran ventaja porque maneja todo el tema técnico de la producción musical y además maneja todos los basamentos técnicos y teóricos de la música, así como también tiene un gran entendimiento de qué es lo que quiere transmitir el artista. Esto es uno de los rubros que ahorita, en el siglo XXI, en nuestra época, los jóvenes están como optando más porque es un rubro donde se genera como bastante empleabilidad. Muchos músicos tienen sus propios estudios en casa o trabajan para otros estudios independientes, ¿no? Es un espacio en donde siento que los jóvenes están como empezando a explorar y me parece fantástico. Luego tenemos a los compositores, que este es uno de los trabajos que pues es más importante dentro de la música. El compositor es el que crea la obra. Pequeña, grande, es el que crea la música, el que se encarga de componer toda la música que va a sonar en esta obra o en esta pieza. Y no se debe confundir con el que crea la letra, el letrista, ¿sí? Que también es una persona aparte, aunque también el compositor puede crear letra, depende de cada uno de los compositores. Tenemos, bueno, los grandes compositores del siglos pasados, del clasicismo, como Beethoven, Mozart, está Bach también, yéndonos más hacia atrás, pero hoy en día aquí en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos otros compositores. Una de las venezolanas que está como triunfando en el mundo es Elena Rose, por dar un ejemplo más actualizado. Bueno, también tenemos a venezolanos como Servando y Florentino. Ellos son compositores y además han compuesto temas que otros artistas también utilizan. Y bueno, pero esa composición es de su autoría y ellos, digamos que cobran por ese trabajo, ¿no? El compositor te crea la música, te lo entrega y él luego va a proceder a cobrar una cierta cantidad de regalías para poder entonces vivir de ese trabajo, ¿no? Dependiendo de la magnitud que tenga el alcance de esa canción, evidentemente va a ser mayor el ingreso, ¿no? Por eso es que el rubro también de la composición es uno de los que genera mayores ingresos si uno se logra conectar apropiadamente con las personas correctas.
Luego tenemos a los cantautores, que se parece bastante al compositor, que es quien compone, canta y crea la letra de una canción, es decir, que hace todo esto y que lo lleva entonces al ámbito escénico. Por ejemplo, tenemos a una Natalia Lafourcade, que es una cantautora, tenemos a una Julieta Venegas, una Jimena Sariñana, etcétera, 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 de las cantantes más reconocidas por acá en Latinoamérica. Y esta persona, bueno, se encarga de mercadear su música, puede tener su propia disquera, ser un músico independiente o estar anclado o contratado por otra disquera. Por ejemplo, Natalia Lafourcade, ella tiene la disquera de Sony Music, si no me equivoco. Y Julieta Venegas también tiene su propia disquera. Shakira incluso empezó siendo una cantautora. Bueno, hoy en día ya es una gran artista que también se considera intérprete. Luego tenemos lo que es el director de orquesta, que es el coordina, el que lidera los ensayos, todas las presentaciones. Es el conductor que va llevando a la orquesta, es el que entiende el verdadero sentido de cada composición. Podemos ver a grandes directores de orquesta como Gustavo Dudamel, que bueno, tiene una sensibilidad musical y que ahorita pues está tomando bastante auge en todo el mundo. Y bueno, él se encarga entonces de entender la pieza y de transmitir eso, conducir, que no se pierda el tiempo, marcar las dinámicas con su orquesta y bueno, básicamente dirigir la pieza en cuestión. Tenemos también los docentes de música, como yo, que nos encargamos de impartir los conocimientos musicales y el aprendizaje a cada uno de nuestros estudiantes. Ser profesor de música también es bastante rentable si uno tiene las posibilidades de conseguir suficientes alumnos y es uno de los trabajos que más rápido se pueden conseguir cuando uno está estudiando y tiene cierto tiempo ya estudiando su instrumento o estudiando la música. Porque es bastante natural que a uno de vez en cuando pues le salga un estudiante por acá o por allá y después bueno, uno se dedica, si le gusta, a la educación musical, como es mi caso. Yo me dediqué a la educación musical, ya tengo más de 8 años enseñando y bueno, yo empecé realmente estudiando música, estudiando composición, hice mi proyecto como cantautora, me gustó, me fue chévere. Pero después llegó la educación, tuve la oportunidad de empezar a estudiar educación. Bueno, me enamoré de la educación y aquí estoy ya haciéndoles este video nuevamente. Y bueno, ya para ir cerrando esta partecita, tenemos a los musicólogos, que es el que se encarga de la historia, de investigar toda la historia, la teoría, todo lo que tiene que ver con la sociología de la música. Ellos son los grandes investigadores de la música, los que se encargan de hacer las ediciones de los grandes libros de la música, etcétera, etcétera. Y los luthieres, que son las personas que se encargan de reparar o de construir instrumentos, y es un arte maravilloso, bellísimo. Hay grandes fábricas de lutería como los pianos Steinway, que son los más famosos del mundo, y bueno, así como de guitarras, violines, violonchelos, ¿no? Están estas personas que construyen instrumentos y se especializan en ellos. También tenemos a los arreglistas, que se encargan de darle vida pues a un estilo. O sea, el compositor compone la música, el arreglista arregla, es decir, lo coloca en cierto estilo, le pone la instrumentación y lo adapta al estilo que se requiere y bueno, es lo que lo hace como sonar realmente bien. Tenemos por ejemplo a Quincy Jones, que fue productor y arreglista de Michael Jackson y que le dio vida a los grandes discos de Michael que repercutieron en todo el mundo. Y así como él, pues muchos otros que también se dedican al arreglo de la música. Y tenemos, para ya cerrar, los transcriptores, que son sumamente necesarios en este mundo. Nosotros leemos partituras para evidentemente almacenar nuestros conocimientos, dejarlos plasmados de forma visual, así como la lectura cuando leemos en nuestro idioma los libros. El transcriptor se encarga de plasmar toda esa música que está sonando en papel o bueno, en digital también, y para que podamos nosotros reproducirlo o imitarlo en nuestro instrumento posteriormente. Y es un trabajo bastante arduo que tiene mucho nivel de detalle y es súper necesario. También es uno de los primeros trabajos que uno consigue en la música, porque cuando ya empiezas a leer música, empiezas a poder transcribir también, y entonces empiezas a transcribir para ti y puedes transcribir para otros, y es un trabajo que se paga bastante bien. Entonces, no es solamente que tu hijito o tu hijita estudie un instrumento, es que tiene un millón de posibilidades
que puede tener a lo largo de su vida si se dedica solamente a estudiar un instrumento. Todos empezamos tocando piano, tocando guitarra, tocando el instrumento que sea y evidentemente nos vamos haciendo mejores, nos va gustando. Entonces, quiero que con esto ya tú vayas entendiendo que hay un mundo de posibilidades maravillosos en donde ellos se pueden desarrollar y donde tu apoyo va a ser fundamental para que ellos puedan desarrollarse. Entonces, tienes toda esta cantidad de cosas en donde se puede desarrollar. Y no solamente tenemos que hacer uno, podemos hacer varios, ¿sí? Como les expliqué, yo empecé estudiando composición, tocando teclado. Después toqué piano, estudié composición, hice mi proyecto como cantautora, empecé a trabajar como docente, me salió una beca para estudiar educación y ahora pues soy docente, me dedico a la educación. No quiere decir que yo haya dejado de tocar o que haya dejado de hacer música, porque al final todos siempre tocamos un instrumento, todos siempre estamos tocando, públicamente o no, siempre terminamos tocando nuestro instrumento de forma continua y diaria, porque al final es lo que nos mueve, ¿no? Pero quiero que sepas que a partir de enseñarle un instrumento, que él agarra su guitarra por primera vez, que él agarra un piano, un violín por primera vez, se le abre un mundo de oportunidades infinito. Bueno, ahora vamos a pasar a los costos de estudiar música. Quiero que sepas que estudiar música es caro, no es económico, a menos que vayas a una institución pública donde la educación sea gratuita, pues vas a tener educación gratuita, pero no necesariamente las instituciones gratuitas son las más eficientes. Entonces, tenemos las clases y formación, tenemos profesores de música particulares de instrumento, que bueno, eso depende de cada profesor, cuáles son los costos que maneja cada uno. Por lo general, pues cada profesor pone su propio precio a su hora de trabajo, va a depender también del país en donde te encuentres, va a depender de la formación del profesor que esté trabajando. No es lo mismo un profesor que tiene 2 años dando clases a un profesor que tiene 30 años dando clases, ¿no? Evidentemente, mientras más tiempo tienes dentro del rubro especializándote en impartir conocimientos, pues el precio va a ser mayor y también el aprendizaje de la persona también va a ser mayor. No estoy desmeritando tampoco los profesores que tienen poco tiempo, pero evidentemente pues vamos aprendiendo cada vez más mientras más años de experiencia tenemos, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de cada profesor y de cada institución también educativa en donde se inscriba este niño o este adolescente, ¿no? Entonces, las clases privadas siempre son una buena opción. Tú evalúas si son una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez cada 15 días, pero el peligro de una vez cada 15 días es que a lo mejor el estudiante no estudia mucho. El peligro del cada 15 días, o bueno, la advertencia que te hago cada 15 días es que tienes que estar allí como encima de tu hijo para que él cumpla como los objetivos, porque generalmente lo que hacen los profesores cuando trabajan cada 15 días es que le ponen el doble de estudio. Entonces, bueno, hay que estar como súper pendiente de que se cumplan los objetivos, ¿no? Luego tenemos el costo de los instrumentos musicales, que bueno, va a depender obviamente del instrumento que quiera tocar esa persona. Es mucho más económico muchas veces empezar con una guitarra acústica, de una marca quizás honesta. Honesta me refiero a que no tenga mucho costo, si a tu hijo le gusta la guitarra. Yo, por ejemplo, cuando empiezo con mis estudiantes de piano y no tienen instrumentos, lo que recomiendo es que se compren un teclado de 5 octavas y que ya después los padres vayan viendo si el niño quiere dedicarse o no a la música, pues porque para mí, si los padres no tienen los recursos para comprar un piano, entonces pues no es necesario que compren un piano, sino que van comprando algo más pequeño. Yo empecé así, de hecho. Yo empecé con un teclado de 5 octavas, Casio, y bueno, empecé a tocar a los 2 años, no, al año más o menos, me compré un Privia que me costó como alrededor de $1000, que pude viajar a Perú y me lo compré, me lo traje desde allá. Y después de tener mi Privia, como a los 2 años más o menos, es que me pude comprar mi piano, que me costó como alrededor de $500. Y me lo compré con mucho, mucho esfuerzo, porque bueno, porque ya me lo tuve que costear prácticamente sola, mis padres me apoyaron un poco, ¿no? Pero como que fui escalando de instrumentos y eso es lo que normalmente pasa y es lo que normalmente yo recomiendo. Que empiece con un instrumento más económico para probar, así también te aseguras de que ese instrumento no sea
tan costosa la reparación en tal caso que en algún momento se dañe, se astille. Y después, si tú ves que tu hijo o tu hija va desarrollando ese interés por la música, tú vas comprando instrumentos pues que ya sean un poco más costosos, un poco más profesionales, ¿no? Y así sucesivamente. Hay instrumentos que ya de por sí son costosos, como los instrumentos de orquesta, clarinetes, violines, violonchelos. De hecho, los violines empiezas con un violín pequeñito, más chiquitico, y a medida que va creciendo la mano, pues el violín va siendo más grande, entonces tienes que comprar varios violines, entonces eso sí lo tienes que ir evaluando. Hay instituciones públicas en donde, por ejemplo, aquí el sistema de orquestas juveniles en Venezuela te prestan un instrumento y tú obviamente tienes que firmar, creo que una carta de compromiso, no sé cómo es el tema burocrático allí, pero ellos te lo prestan y tú lo tienes que cuidar evidentemente, y cuando lo terminas de utilizar lo devuelves y así sucesivamente, ¿no? Está en calidad de préstamo ese instrumento. No sé hasta qué punto ellos te facilitan pues comprar tu propio instrumento, pero entiendo que funcionan así. Si alguno de los que está viendo este video sabe realmente cómo funciona el Sistema Nacional de Orquestas aquí en Venezuela, lo puede poner en los comentarios para que podamos todos instruirnos y apoyarnos. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo bastante en consideración. Luego, bueno, tenemos los mantenimientos y reparaciones de cada instrumento, que está a cargo de cada luthier. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando el instrumento se daña, ¿quién se lo llevo? ¿Cuánto va a salir ese costo? Por ejemplo, yo a este piano no le he hecho mantenimiento en un buen rato y de hecho tengo las cuerdas oxidadas. Entonces tengo que hacer un cambio de cuerdas y eso es un dinero bastante alto que no he podido costear todavía. Entonces, bueno, uno tiene que irse como manejando en eso. Obviamente, si uno tiene las posibilidades económicas, no hay duda que lo hagan. Pero bueno, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Luego tenemos, materiales didácticos, partituras. Hoy en día tenemos muchas facilidades como las laptops, las iPads, o las tablets, en donde podemos descargar nuestras partituras y tenerlas en PDF y así no tenemos que gastar tanto papel. Cuando yo empecé a estudiar música, no teníamos como la facilidad de adquirir tantos iPads o tablets, entonces todo era impreso. A mí todavía me gusta tener todo impreso, pero eso también implica un costo, los libros, las guías, todo eso pues implica un costo considerable, ¿no? Luego también tenemos la participación en actividades y eventos. No siempre nos tenemos que quedar con lo que vemos en las clases, sino que es importante que participemos en otras masterclasses o en eventos, ir a conciertos, ¿no? Motivarnos viendo a otras personas, a otros amigos, a otros compañeros, y eso también implica un costo económico, ¿no? También tenemos entonces el espacio y el equipamiento para estudiar. No es lo mismo tener un espacio tranquilo y acondicionado para el estudio que el instrumento esté en cualquier parte de la casa y donde el niño o la niña no se pueda concentrar en su estudio, ¿no? Entonces lo ideal es que él pueda tener su propio espacio para estudiar, ya sea en su casa o en otro lugar de la casa que esté dispuesto para él, pues es importante tenerlo en consideración. Y ya como última parte de este video tiene que ver con el video anterior, que es una guía de apoyo. Puedes ver el primer video de nuestro canal, que es una guía práctica de estudio musical. Aquí voy a mencionar algunos punticos para rescatarlos, pero puedes ver el video anterior para tener una idea general. Y de hecho, puedes descargar la guía gratuita si accedes a mi comunidad exclusiva. Te lo dejo por allí. Entonces, para apoyar el estudio musical en casa, primero, fomentar la motivación intrínseca, apoyarlo, pedirle que te toque qué es lo que aprendió en la clase, preguntarle qué aprendió de nuevo, cuál canción está trabajando, estar como muy pendiente de su proceso, cuándo va a ser su concierto, cuando sea su concierto apoyarlo, a gestionarle bien sus emociones, ¿no? Cuando empezamos a tocar en público, wow, eso es un proceso que lleva su acompañamiento emocional importante, ¿no? Entonces los días de los conciertos deben ser días en donde todo esté deberían ser días donde esa persona se sienta apoyada, ¿sí? Donde nos puedan ayudar a facilitarnos muchas cosas quizás operativas, porque el desgaste emocional, la ansiedad, la presión, el estrés que tenemos al momento de dar un primer concierto o tocar por primera vez en público es bastante fuerte. Entonces, mientras nosotros podamos arropar a los niños, adolescentes en ese proceso y ser genuinamente empáticos con ellos, pues se van a sentir más queridos y más apoyados dentro de su camino musical.
Sería buenísimo que pudiéramos crear un ambiente musical positivo en casa en donde no lo juzgáramos. Pasa esto, ¿no? No, si no estudias, si no haces tal cosa, entonces ya no puedes ver clases de música. Esto a mí me parece fatal porque quitarle a un niño, a un adolescente, algo que le gusta como castigo porque no hizo algo que tú necesitabas que hiciera, pues es irrespetarlo también. Más bien, síguelo fomentando a que estudie lo que le gusta, a que haga música, para que pueda ser mejor en otras cosas. Lo bueno de la música es que es bastante integral y nos permite ser buenos en muchas otras cosas. Un músico tiene que hablar bien en público, tiene que saber de finanzas, porque tiene que saber administrarse, además de saber de matemáticas, porque la música tiene que ver mucho con las matemáticas y con la física, tiene que tener empatía por otros para poder tocar con otros, tiene que saber manejar bien sus emociones, en fin, el músico es un ser muy integral y que no nos damos cuenta de todos los procesos que tenemos que realizar para poder ser un buen músico. Entonces, crear un ambiente positivo dentro de la casa va a ayudar a que ese niño o que ese adolescente se construya como un mejor ser humano, ¿no? Y que a través de la música podemos enseñar muchas cosas. Sabemos que en preescolar, por ejemplo, se enseñan muchas cosas cantando y eso no debemos de dejarlo en la educación primaria o en la educación secundaria, ¿no? Hay muchas cosas que podemos seguir incentivando en casa a través de la música. Entonces la idea es buscar las estrategias para que nuestros hijos se sientan conectados, acompañarlos a los conciertos, ser partícipe de cada ensayo, ser partícipe de cada presentación, de cada jamming entre sus amigos, colaborar con ellos, ¿no? Es bonito ser parte de ese proceso. Conozco familias que realmente lo han hecho y que sus hijos realmente son niños espléndidos, ¿no? Y también quisiera tocar un punto importante acá y es que tampoco, por favor, los obliguen a estudiar música si ellos no se sienten conectados con la música o no se sienten conectados con ese instrumento, ¿sí? Tuve un caso, por ejemplo, en un colegio donde tuve varios años con un niño y de repente él dejó de mostrar interés en el instrumento, en el piano, pero quería tocar otro instrumento y yo le comenté a la mamá, bueno, sabes, este niño quiere estudiar este instrumento, ¿por qué no mejor no dejas que lo estudie, que abandone el piano, pero que continúe con el otro? Y me dijo, no, el piano es prioridad. Entonces, claro, evidentemente el niño tenía resistencia al instrumento, al final yo dejé de trabajar allí, dejé de darle clases y la buena noticia es que él continuó participando de otras iniciativas musicales con otro instrumento. Entonces, uno no tiene que ser egoísta con su propio instrumento si es profesor de piano, de guitarra, de percusión, ¿no? Lo importante es que ese niño, que ese adolescente se conecte con la música. Si él se quiere cambiar de instrumento 10 veces, apoyarlo, ¿sí? Aunque quizás nos genere un poquito de frustración, ay, bueno, tú, porque tiene otro instrumento más, ¿no? Al final, si le gusta la música realmente, él se va a conectar con un instrumento donde realmente se sienta bien representado. A mí me pasó, o sea, yo estudié guitarra, estudié bajo, estudié pícolo y no me conectaba con ninguno de ellos, de verdad. O sea, yo sentía la necesidad de conectar con un instrumento porque me encantaba la música, porque me encantaba cantar, pero no tenía como esa conexión. Hasta que en algún momento decidí empezar a estudiar piano. Mis padres me regalaron un teclado a los 18, 17 años y finalmente me conecté con ese instrumento y a partir de allí, bueno, ya me especialicé en el piano y en el canto, ¿no? Pero importante, ¿no? Como seguirle dando ese empujón, bueno, está bien, inténtalo un tiempo, si de verdad no te gusta, bueno, vamos a cambiar el instrumento, bueno, ¿ahora qué quieres, no? Y bueno, uno va viendo cómo hace con las posibilidades económicas. Bueno, préstame tu guitarra un tiempo y después yo veo si te la compro. Así uno va buscando como las estrategias, ¿no? Importante también establecer rutinas y hábitos de estudio, así como tratamos de que los niños cumplan con sus tareas que traen de sus colegios, pues también fomentar el estudio y la práctica no como una obligación, sino como un disfrute. Muéstrame qué aprendiste hoy en clase, mire, y vamos a tocar 15 minutos, vamos a hacer la tarea que la profe te mandó. Incentivar eso, porque no practicar el instrumento va a hacer que el niño pues se perjudique, no desarrolle las habilidades necesarias que necesita para su correcto desarrollo musical. Otro punto importante es tener una comunicación fluida con los profesores. Me ha pasado bastante que hay momentos en que, bueno, los niños están cansados,
no quieren hacer la clase porque, bueno, tienen una resistencia quizás al método, están aburridos, están cansados, en fin, un montón de cosas que suceden durante las clases de instrumento. Y bueno, esto hay que comunicárselo a los papás, ¿no? O sea, estar en comunicación con el profesor. Mira, ¿cómo le fue? ¿Qué has visto tú? ¿Realmente está aprendiendo? ¿Cómo lo puedo apoyar? No dejárselo todo como el profesor, sino involucrarte. Y si tú no eres músico, no importa, simplemente darles apoyo. Mira, acuérdate lo que te dijo tu profesor. Mira, oye, ponte las pilas para que, ¿sabes? Para que no, el profesor no, lo que sea que le quieras decir, la estrategia que tú quieras utilizar es válida, ¿no? Pero estar en comunicación con ese profesor va a ser importante para el avance de los niños y los adolescentes. Bueno, ya como punto final, apoyar emocionalmente y gestionar las expectativas que tenemos de ellos. Yo sé que muchos padres quieren que sus hijos sean grandes estrellas y piensan que tocando en instrumentos van a ser famosos, pero muchas veces no pasa así. Muchas veces simplemente están probando, quieren tocar por un tiempo y después ya se les pasa y es válido, completamente válido. Así que vamos a tratar de que no pongan esas expectativas en los niños, sino dejarlos fluir con lo que ellos quieren hacer, apoyarlos si ellos lo quieren hacer. Obviamente bajo unos límites, bajo unas normas, cada familia es diferente, ¿no? Pero tratar de ajustar esas expectativas para que los niños no se sientan frustrados a los adolescentes, ¿no? También ha pasado, he visto que, bueno, padres ponen muchas expectativas y son muy rigurosos con los niños y los adolescentes. Sobre todo esto pasa mucho en la adolescencia, que ya naturalmente la adolescencia es una etapa en donde vienen muchos conflictos entre padres y niños, ¿no? Entonces, por esa presión de que tienes que estudiar música, tienes que estudiar instrumento, el niño abandona y no lo agarra más nunca, ¿no? Obviamente también influye tener un buen profesor que te pueda apoyar. Conozco un caso de un pianista venezolano buenísimo que él estudió piano muchos años de su vida, en la adolescencia lo quiso dejar. Después, un poquito más grande, lo retomó, se fue a Estados Unidos y hoy es un gran pianista de jazz. Fin de la historia. Dejarlo ser. No quieren tocar por un tiempo, que no toquen. Definitivamente no quiere tocar ya después de 10 años, bueno, se vende el instrumento, algo así, ¿no? Pero bueno, apoyarlo siempre y estar ahí presente para ellos. Y bueno, esto ha sido todo este video acerca de cómo apoyar a tus hijos en el camino musical. Tengo un ebook con todo esto escrito, voy a dejarte el link en la descripción del video de YouTube para que puedas adquirirlo y puedas tener pues todos estos conocimientos presentes y puedas aplicarlo en tu día a día con tu chico o con tu chica para que puedan desarrollarse apropiadamente dentro de este camino musical. Nosotros en Notas al Alcance tenemos un curso teórico práctico especialmente para adolescentes que quieren explorar si dedicarse a la música o no, quieren tener su primer acercamiento de estudiar música formal, más allá de simplemente, pues, no sé, ver clases en el colegio o tocar por allí con unos amiguitos, ¿no? Es una formación teórico-práctica bastante chévere, donde tenemos 3 niveles, donde duran 3 meses cada uno, y él va a poder tener una base sólida para darse cuenta de realmente si me quiero dedicar a esto. Vamos a buscar el siguiente paso, que a lo mejor es un tipo de educación superior o más especializada, o bueno, ya hice esto y me di cuenta que no es lo mío. Entonces, bueno, mi invitación es que puedan acceder a la escuela Notas al Alcance y que también, bueno, puedan apoyar a sus hijos. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao.